Desvela algunos conocimientos geográficos que son desconocidos para los eruditos y que pueden parecer fabulosos, tales como la existencia de un gran yermo helado, muy lejos, al sur. Pues ¿cómo es posible que haya hielo al sur del mundo? Sin embargo, todo lo que dice es cierto y se puede confirmar por medio de pesquisas diligentes. Si la interrogas con habilidad, ella te hablará de los 7 grandes señores y de su origen entre las estrellas, de su batalla con los seres todavía más antiguos, a los que se llama los seres mayores, que habitaron mucho tiempo en nuestras tierras antes de que llegaran los primordiales y los expulsaran al mar, de las criaturas de Yurgot, cubiertas de hongos, que en eras pasadas vinieron aquí de más allá de la esfera de Saturno, para extraer los minerales de este mundo, de los danzantes del tiempo, de Yid, que se revisten de cuerpos a voluntad cuando se aventuran a visitar eones lejanos, de los sirvientes de Dagón, semejantes a ranas, de los temidos Ogots, las más poderosas entre todas las criaturas que viven bajo la superficie de la tierra, según se cuenta. Cuando te dispongas a dejar de servirla, procura disimular tus intenciones, pues es seguro que intentará matarte. Junto al lugar donde duerme hay una pirámide de cráneos humanos, despojados de todo resto de carne, que son los de los que han estado a su servicio en el pasado. Que sirvan de advertencia al prudente que busca la sabiduría. Esta única piedra inmensa es de una clase tan poco común que la mayoría de los que la vieran serían incapaces de identificarla, pero solo puede ser esa piedra verde que tanto se aprecia en Cathay por sus propiedades salutíferas. Sobre su superficie están tallados con líneas profundas unos triángulos que se cortan en ángulos irregulares, de tal manera que contemplarlos produce dolor de cabeza, y en el centro de los triángulos que se cortan hay un círculo en el que está inscrito el signo de 5 ramas que se asocia a la raza mayor que gobernó la Tierra antes de la llegada de los primordiales. Alrededor del estrado sobresalen unas clavijas de metal del grosor de un puño, sin ninguna señal, que se pueden introducir en la piedra con una leve presión. Las clavijas están hechas de un metal que no conocerían nuestros alquimistas, pero que ha resistido el paso de los siglos sin deslustrarse ni oxidarse, con una nobleza semejante a la del oro puro. Solo se puede bajar una clavija cada vez, y queda bajada durante un plazo determinado de varias horas, tras las cuales vuelve a su altura anterior. Hay 7 clavijas, una por cada una de las pinturas de la pared. Sentándose con las piernas cruzadas y presionando cualquiera de las clavijas se apagan algunas de las joyas relucientes de la cúpula, de tal modo que solo queda iluminada la pintura que está al lado opuesto de la clavija. Al cabo de cierto tiempo, la escena pintada cobra vida y empieza a moverse. El alma sale del cuerpo y vuela a través de vastos espacios hasta llegar a la tierra de la pintura, de tal modo que la escena se convierte en el mundo. Sin embargo, el alma no queda sin cuerpo, sino que se instala dentro de algún habitante de ese mundo, y ve por los ojos de la criatura y oye por sus oídos. Con un esfuerzo de la voluntad, es posible controlar a algunos de los seres en los que entra el alma, aunque otros de mayor orden evolutivo advierten el intento y se resisten a él con violencia. La experiencia del viaje del alma es distinta de cualquier sensación de movimiento físico, pues produce una sensación de caída sin fin por un abismo de colores, formas y sonidos que solo se puede conocer en los sueños, y produce un terror que solo son capaces de soportar las mentes que están preparadas para sus rigores. Es recomendable ayunar un día entero antes de intentar entrar por cualquiera de los pórticos. La confusión y el mareo pueden producir la pérdida de control de los procesos del cuerpo mientras éste espera en el estrado el regreso del alma. Aunque la mente se encuentra en otra parte durante sus vuelos, el cuerpo reacciona como por simpatía, de modo que lo que se hace a la mente puede manifestarse en la carne, y de aquí se desprende un peligro, pues la muerte del anfitrión en el que se precipita el alma tras pasar por el pórtico provocará sin falta la muerte del cuerpo sin alma de cualquiera que no sea un brujo muy poderoso, pues la conexión entre el cuerpo y el alma, con todo lo tenue que parece, no se puede romper sin sufrir graves consecuencias. Cuando se usa la cámara iluminada por las estrellas para practicar el vuelo del alma, se atrae a las sombras de aquellos que, en vida, caminaron a 4 patas por los pasillos del pasado. Se agolpan alrededor del estrado como polillas que acuden a la luz de un candil, rodeándolo sin cesar y mirando con ojos llenos de odio, como si contemplaran una profanación. Mueven las mandíbulas en silencio mientras profieren rugidos de furia. Será conveniente hacer una descripción detallada de los 7 destinos a los que se accede desde la cámara abovedada, y de sus habitantes y costumbres, para instruir a los futuros visitantes de la ciudad que está bajo Irem. En las tierras lejanas que están al oriente, más allá de altas montañas que se levantan tanto hacia los cielos que,
según se cuenta, en sus cumbres falta el aire mismo, se extienden unos altos pastizales rodeados de despeñaderos impracticables, salvo por algunas escaleras estrechas talladas en la roca. Es una región extraña, llena de misterios de los que quizás sea mejor no hablar salvo con palabras veladas. La tierra se llama Len, en la lengua del país. Sus habitantes más numerosos son pastores de unas bestias que parecen cabras de pelo largo. Estos animales les sirven para todas sus necesidades. Su carne es el alimento principal de los nómadas, de su lana densa tejen los paños con que se visten y con los que fabrican sus tiendas redondas. Los nómadas son cortos de estatura pero robustos de cuerpo, tienen los pulmones adaptados a aquel aire poco denso, y presentan la tez amarillenta, con ojos negros y rasgados y pelo negro e hirsuto. No suelen caminar, sino que van de una parte a otra montados en caballos que no son como los nuestros, sino que son tan pequeños que los jinetes rozan la hierba con los pies, tienen las crines pobladas y erizadas. Cerca del centro de la altiplanicie, sobre una pequeña elevación del terreno, se levanta un gran monasterio de piedra negra y tejados de tejas rojas, donde reside una secta de monjes de los que se dice que adoran a dioses incomprensibles y que practican abominaciones tan antinaturales y repugnantes que los habitantes de la altiplanicie prefieren no hablar de ellas y hasta evitan volver los ojos hacia aquel lugar. Los pastores temen a los monjes, que no salen nunca de su monasterio durante las horas del día, y a los que rara vez atisban los demás hombres. Los monjes son los señores de Len, y todas las tribus les pagan un tributo anual, sin embargo, les resultan tan indiferentes las gentes y los asuntos de su reino, que su influencia apenas se deja sentir, salvo muy de tarde en tarde, cuando algún suceso extraordinario los obliga a intervenir para salvaguardar sus propios intereses. Se susurra que no son humanos del todo. Los verdaderos jefes del pueblo de Len son los chamanes, que tienen gran poder en sus campamentos en virtud del terror que inspiran. Se los reconoce por las marcas azules que se hacen en el rostro cuando llegan a la edad adulta, y por un amuleto pequeño de jade verde que llevan al cuello, colgado de una correa. Tiene forma de animal alado, parecido a un perro grande, con el hocico contraído en una mueca de rabia violenta. Esta piedra es símbolo de su poder y señal de su esclavitud al mismo tiempo, pues una vez que se la han puesto ya no pueden volvérsela a quitar y deben tenerla puesta aún después de la muerte, para que los cosechadores de almas no envíen a recolectores en forma de cuervos, de ratas y de otras criaturas carroñeras para que les roben los huesos, esclavizando así su esencia durmiente. Por las cercanías de los campamentos rondan perros semejantes a los que están tallados en esas piedras. Son los únicos habitantes de Len que no comen la carne de los animales de los rebaños, sino solo carne de seres humanos, que hierven en grandes calderos de cobres hasta que está tierna, y después la salan y la dejan secar para que se conserve durante sus viajes de nómadas. El pueblo llano de la altiplanicie está dispuesto a pagar este precio a cambio de la protección que brindan los chamanes contra los perros y contra otras amenazas menos físicas. Si pasas por el pórtico de Len en viaje del alma, encontrarás tu mente en el cuerpo de uno de sus habitantes, con pleno poder de controlar a esa criatura como te parezca oportuno, y entendiendo su lengua y las obligaciones de su vida. Dentro de este vehículo puedes ir donde quieras y enterarte de todo lo interesante acerca de ese lugar y de su antigua historia, pues Len es una de las regiones más antiguas de nuestro mundo, y no la han afectado los cataclismos que de tarde en tarde cambian la configuración de la tierra y los límites de los mares. Por las mañanas, cuando ha llovido y hay niebla baja sobre los pastizales y el sol apenas asoma sobre las líneas bajas de nubes de color de pizarra que cubren el horizonte, se puede ver la forma de una gran ciudad de grandes torres y viviendas oblongas de piedra, pero es un espejismo, pues por muy claras que sean las líneas de la ciudad, que a veces resulta visible con gran riqueza de detalles, siempre vacila y se desvanece cuando se acerca uno a ella. Los chamanes cuentan que es la ciudad de los seres mayores, que en tiempo se alzó donde está ahora Len, pero que con el paso de los eones se desplazó con los movimientos de la tierra misma hasta algún lugar remoto, muy al sur. Ellos creen que el suelo sobre el que caminamos no está fijo, sino que flota sobre las profundidades del mar, y que los vientos, a lo largo de los siglos, desplazan la tierra por el mar, de manera que nuestro mundo siempre está cambiando de forma, y que lo que era norte pasa al sur, y lo que era oriente pasa al occidente. El pueblo llano de Len venera a los chamanes, pero los chamanes veneran a Yog-Sothoth, el maestro de las puertas, que es uno con todo el tiempo y con todo el espacio y que se manifiesta como confluencia de las esferas de los cielos y brilla con todos los colores a la vez. La ciudad de las alturas, como podríamos llamarla, es el lugar de origen de la raza de los mayores, que es todavía más antigua que la de los primordiales,
que viajaron a nuestro mundo mucho antes de la creación del hombre. Aquí levantaron una nueva ciudad que imitaba aquella que les era familiar, y todavía se puede ver la silueta espectral de este segundo hogar suyo entre las nieblas de la altiplanicie de Len. Con todo lo monumental que parece a los ojos humanos, no es más que un pálido reflejo del original, que reluce bajo el calor de 3 soles en su mundo lejano. No se sabe si es posible llegar a este lugar con el cuerpo, aunque algunos han dicho que es posible viajar hasta allí sin recurrir al vuelo del alma, por medio de ciertos ángulos que abren canales a través de la sustancia misma del espacio y preparando cuidadosamente la carne a base de brebajes de hierbas. Si bien la ciudad de las alturas no tiene nombre propio reconocido por nuestra raza, bien podría llamarse la ciudad de los colores, tan resplandeciente es la luz de este mundo. El mayor de sus soles es rojo, el mediano, amarillo, y el menor, que es poco mayor que Venus cuando está más cerca de nosotros, es de un blanco azulado radiante que no se puede mirar fijamente sin que se deslumbren los ojos de los habitantes. Estos 3 colores se combinan sin mezclarse, de tal modo que en un momento dado el cielo es de color rosa, a poco es verde, después toma un matiz verde delicado, y así sucesivamente, cambiando con rapidez de un tono a otro y haciendo que todo lo que se ve en la ciudad, bajo su luz, baile y centellee con reflejos como de joyas finamente labradas. Las torres luminosas son tan altas que la mente no es capaz de concebirlo, pues sus cúspides están entre las nubes, sin embargo, no parecen tan altas desde lejos, pues no son unos minaretes estrechos como los que solemos construir nosotros cuando queremos que un edificio se alce hacia los cielos, sino que son muy gruesos, con ángulos cuadrados. Las piedras están tan bien encajadas, que estas altas montañas artificiales parecen talladas de una sola pieza. Sus formas atrevidas desafían a la tierra, entre las bases de sus edificios, ni por la densa jungla que se extiende más allá de los límites de esta vasta ciudad. Puede que sea por esto por lo que ha adquirido el nombre de ciudad de las alturas entre los que residen en las profundidades de nuestro mundo y entre los pocos hombres que tienen tratos con ellos. En sus muchas galerías hay pinturas en las que se muestra su venida a nuestro mundo cuando tanto la superficie seca de este como sus mares estaban desprovistos de vida, de manera que en la tierra no crecía una sola hoja de hierba, y en los mares no nadaba un solo pez. Ellos se encuentran igualmente cómodos en el agua y en el aire, y su primera residencia en nuestro mundo fue bajo las olas, como lugar menos penoso para su carne que bajo los fuertes rayos de nuestro sol, que en aquella edad antigua eran más calientes y quemaban más. Esa misma dureza del sol era precisamente lo que impedía que se desarrollara la vida sobre las peñas. No es que nuestro sol sea más fuerte que los 3 soles de sus cielos, pero, por lo que dicen ellos en sus conversaciones al contemplar imágenes de nuestro mundo, lo que sucedía era que en las regiones más altas del aire faltaba una barrera que amortigua la fuerza de los rayos. Los mayores crearon muchas clases de seres vivos para que los mares fueran más agradables. Cuando hubieron transcurrido largos eones y nuestro aire se hizo más denso, empezaron a crecer plantas sobre las piedras, y, más tarde todavía, caminaron y volaron entre ellas los insectos. Los mayores salieron de entre las olas y construyeron su nueva ciudad allí donde se encuentra ahora Len, más allá de las montañas de Oriente. Vivieron sin molestias durante un periodo de tiempo muy superior al que ha existido nuestra raza, dedicados a sus estudios y a sus creaciones, pues son unas criaturas curiosas que aspiran a conocer todos los misterios de los mundos que han abierto. Entonces llegaron los ejércitos de Cthulhu, que los hicieron retirarse de nuevo a los mares y destruyeron su ciudad. Después de que transcurriera un lapso de tiempo que no podrían medir nuestros matemáticos, pues no hay palabra que designe un número tan elevado de años, los mayores volvieron a surgir de las profundidades y construyeron una ciudad nueva sobre las ruinas de la otra, en la tierra que está en el extremo sur de nuestro mundo. Es preciso escribir aquí una blasfemia que, si se dijera en voz alta, suscitaría indignación y acarrearía la muerte, tanto en las tierras del profeta como en las de la cruz. Se susurra que los mayores, que dominaban el arte de elaborar toda clase de cosas, tanto vivas como inertes, son los creadores de la humanidad. Elaboraron muchas formas de vida para llenar las tierras desiertas de nuestro mundo, y nosotros no fuimos más que una entre muchas. Nuestros eruditos no saben por qué nos crearon, ni tampoco se ha oído decirlo a los mayores, pero hay que tener en cuenta que cuando hablan de la humanidad en sus conversaciones siempre es con una especie de risa aguda, como si el mero hecho de citar nuestro nombre los divirtiera. Quizá no sea casualidad que en nuestra anatomía los órganos de la reproducción estén combinados con los órganos de la excreción, mientras que en los cuerpos de los mayores están unos muy separados de los otros.
La ciudad de Rlie ocupa una sucesión de anchas terrazas en las laderas de una montaña sumergida bajo un gran océano que está muy al sur de Cathay. Como estas aguas son desconocidas para los navíos mercantes de todas las naciones, no es posible situar con precisión la montaña en ninguna carta de navegación. Rlie est, construida de roca, y es de dimensiones enormes, aunque no se alzaba hacia los aires como la ciudad de la raza mayor que habitó nuestro mundo antes de la llegada de los primordiales, sino que se ceñía a la tierra. Sus viviendas parecen por su forma grandes bloques amontonados como los juguetes de un niño. Las piedras verdes con que están construidas son de un tamaño tan inmenso que ni siquiera los egipcios habrían sido capaces de moverlas, no obstante, están encajadas tan perfectamente que no es posible introducir entre ellas la hoja de una daga. Sobre la cumbre de la montaña se levanta una piedra de bordes tallados a escuadra, un obelisco tan grande que la mayor de las pirámides del Nilo parecería minúscula a su lado. Tampoco es una columna estrecha, sino que es un bloque grueso con 4 caras verticales cuyas superficies están cubiertas de símbolos tallados, según la escritura pictórica de los primordiales. Se cuenta que, bajo el obelisco, en una caverna labrada en la roca de la montaña, reposa en su tumba el propio Cthulhu. No hay palabra en ninguna lengua humana que sirva para describir su estado, pero en la lengua de los primordiales se dice que está ftagn, que se puede traducir por meditando, durmiendo, o soñando. Su cuerpo no está compuesto de huesos, músculos y tendones, como los comunes, sino que es de una sustancia gelatinosa, semejante a la médula de los huesos, que se regenera cuando sufre violencia, y de este modo no le afecta el paso del tiempo. Se murmura que en las nieblas del pasado, cuando los hombres eran todavía como bestias e iban desnudos, el dios presagió la venida de un tiempo en que las estrellas conspirarían con sus rayos para destruirlo a él y a los otros señores de los primordiales que habían viajado por el espacio hasta nuestro mundo. Con su sabiduría trazó un modo de protegerse de los rayos nocivos de las estrellas, pero para ello debía alcanzar un estado de letargo parecido a un sueño profundo, pero con la diferencia de que en su cuerpo gigantesco no quedaba vida, solo una inteligencia insaciable que trazaba planes, esperaba y soñaba con el momento en que las estrellas cambiarían de posición en sus giros y volvieran a ser saludables para su raza. Dirigió el progreso de la humanidad sin más instrumento que la fuerza de su mente, y seleccionó grupos de hombres y de mujeres para que fueran sus hijos adoptivos. Él era su Tornasuk, palabra de la lengua de los primordiales que significa que era su señor al que habían rendido pleito homenaje. Con el paso de los siglos olvidaron el culto al dios poderoso que hacía temblar las montañas, sin embargo, siguen siendo criados suyos. Así cuentan la leyenda de Cthulhu los que moran en cuevas en el espacio vacío. Pero el destino del dios no está decidido, pues ellos creen que la ciudad de Rlie se eleva a veces sobre las aguas del mar, pues lo que se ha hundido puede volver a subir. Toda su superficie está cubierta de marcas extrañas que hacen daño a la mente, de manera que es imposible recordar sus formas para copiarlas después de haber regresado por el pórtico del alma. La puerta está cerrada herméticamente, y es probable que siga cerrada hasta el final de los tiempos, pues ya no hay ningún ser inteligente que pueda atender a la llamada de Cthulhu para acudir a abrirla a través de la barrera interminable del Martes. En un mundo de hielo y oscuridad, que está más allá de la esfera de Saturno, pero dentro de la órbita de las estrellas fijas, vive una raza extraña de la que hablan los relatos tradicionales de los pastores de Len. Llaman a este mundo Yugot, y nuestros astrólogos no lo conocen, pues no se puede ver con los ojos. No es su mundo de origen, pues este está en la constelación de estrellas llamada Al-Dub al-Akbar, la Osa Mayor, pero está tan lejos de la Tierra que nuestro Sol no es más que un punto de luz entre la negritud tachonada de estrellas de su cielo, y no produce ningún calor que ellos puedan apreciar al tacto. Surca su cielo una sola luna grande, mucho más grande que la que conocemos, cuyo color es un morado apagado, semejante al de las contusiones de la carne. Moran en cavernas, y obtienen calor de algunas fisuras que desprenden fumarolas de gases sulfurosos. En las paredes de las cavernas hay líquenes fosforescentes que aportan una luz rojiza tenue que les basta para sus necesidades, pues tienen los ojos adaptados a la penumbra de modo que ven de noche tan bien como nosotros de día. Al viajero le resulta difícil estimar su tamaño, pues no hay ningún patrón visible de comparación con la forma humana, y en su mundo las cosas tienen un peso menor que el que nosotros conocemos, de manera que, si se deja caer una piedra, cae despacio, como si cayera a través del agua. Cierto miembro de nuestra raza que practicaba el vuelo del alma y viajó en cierta ocasión a Yugot se sirvió de la fuerza de su voluntad para obligar al habitante que le servía de vehículo a que saliera a la superficie y levantara la vista a la luna,
pues es posible cabalgarlos como a un caballo, pero no pierden del todo su consciencia y a veces se resisten a las órdenes. Se produjo una gran lucha de voluntades hasta que el monstruo se avino a alzar los ojos, y la visión de la luna lo llenó de tal terror y náuseas que se debilitó y cayó de bruces al suelo. Cuando recobró las fuerzas, sacó una daga e, introduciéndola con habilidad entre las placas de su coraza, por encima del corazón, se mató antes de que el viajero pudiera impedírselo. Tal es la veneración que tienen a su astro lunar. En la superficie de su luna hay una curiosa figura de anillos y líneas que es el símbolo sagrado de su raza. Cuando nuestros necrománticos graban este símbolo en un amuleto, otorga ciertas percepciones que resultan útiles para los tratos con los muertos. Sin embargo, las criaturas de esta especie que siguen habitando nuestro mundo, que son pocas y dispersas, son capaces de percibir la presencia del amuleto cuando lo tienen cerca, aunque se les oculte a la vista, y entonces persiguen incansablemente a su propietario, lo matan y le arrebatan el amuleto. Sello de la luna de Yuggoth. En su mundo, sus voces son silenciosas, pues el aire es demasiado poco denso para poder hablar. Se comunican por medio de luces de colores que se les encienden y apagan en la cabeza y que cambian constantemente de color, pasando por todos los tonos del arco iris y con la velocidad del rayo. Los chamanes de Len afirman que hablan con gran elocuencia en la lengua de su país cuando están en nuestro mundo. Se rumorea en lugares oscuros que hay un número reducido de miembros de la raza de Yuggoth que siguen habitando en las montañas del este, donde viven en cavernas profundas y cultivan sus hongos, como en su patria. Son espías que se han quedado en esta esfera para informar de sus novedades al jefe de su raza. Los recios nativos que viven en tribus bajo la autoridad de los chamanes, en esas tierras altas, los llaman Migo, y a veces oyen un eco de murmullos que proceden de las montañas, cuando las criaturas hablan en la lengua de la raza montañesa, y otras veces ven sus huellas en la nieve que cubre eternamente las cumbres, pero son seres huidizos y sutiles, y cuando se los descubre matan enseguida a los que los han visto para que no puedan contar sus actividades. En Yuggoth se dice, en el lenguaje de las luces, que no tardarán en agotarse los minerales que antiguamente se extraían en nuestro mundo, y entonces sus ejércitos deberán regresar a llevarse de nuestro suelo lo que necesitan. No serán capaces de hacerles frente ni los reinos de los hombres, ni los conocimientos arcanos de la raza mayor, ni siquiera quizá los primordiales y la progenie mortal del mismo Gran Cthulhu, si se despertara entonces. El pórtico de la Atlántida no solo atraviesa el espacio, sino también el tiempo, pues el viajero se precipita a un pasado remoto en el que la mayor parte de nuestra raza vivía en cuevas y vestía pieles sin curtir, sin más posesiones que piedras para cazar, y sin conocer el arte de la escritura para registrar sus obras. La Atlántida era el mayor de los logros del hombre, de lo que dan fe los filósofos griegos, y aunque han transcurrido eones desde su caída, el hombre no ha vuelto a alcanzar todavía aquella sabiduría suya. De los murales de los seres reptiles que vivían bajo Irem no se deduce por qué optaron estos por crear un pórtico que conducía a la víspera de la descripción de la Atlántida, pero pudo ser que les divirtiera observar la caída de la ciudad, como especie de entretenimiento de variedad infinita, pues cada viaje conduce a un vehículo humano distinto y, por tanto, a una experiencia variada para el viajero. No es preciso escribir largamente acerca de la situación geográfica de la ciudad, pues los griegos ya la describieron bien. Baste con decir que la Atlántida se fundó sobre un grupo de islas pequeñas y rocosas, en el mar que está más allá de las columnas de Hércules, lejos de cualquier otra tierra. Trazó una obra de magia poderosa que lo mantendría a salvo dentro de la casa que se había construido en la montaña que dominaba su ciudad insular de Lie. Se acostó dentro de una tumba protegida por grandes sellos, en un letargo como de muerte, pero soñaba, y sus sueños siguieron gobernando el mundo, pues sus pensamientos se imponían sobre la voluntad de todas las criaturas inferiores. ¿Cómo pudo haber previsto el cataclismo de la tierra inferior que sumió bajo las aguas a Lie? Las aguas de las profundidades eran la única barrera que no era capaz de atravesar su mente poderosa, y precisamente por aquel motivo se habían refugiado los mayores bajo las olas muchos siglos atrás, para huir de su tiranía. La misma barrera que había protegido a los mayores mientras Cthulhu daba rienda suelta a su furia en la superficie, ha protegido a la humanidad de su cólera durante toda la historia de nuestra raza, pues Cthulhu no ha dejado nunca de emitir sus mandatos con su mente poderosa durante todo el transcurso de su estancia bajo la superficie. Las estrellas no son venenosas eternamente. Como por una burla sarcástica, las estrellas no mantienen nunca su posición conveniente durante más de unos pocos días, y hasta ahora siempre ha sucedido que,
antes de que los hombres sujetos a la esclavitud del dios hayan tenido tiempo de llegar a la lejana R'lyeh, la conjunción fatal de las luces hace que R'lyeh se sumerja una vez M.S., cortando así el vínculo entre la voluntad de Cthulhu y la carne de aquellos a los que tiene esclavizado, que quedan profiriendo lamentaciones de confusión y de impotencia sobre el seno del mar vacío. La forma del dios está trazada en los muros de las ciudades perdidas y en los dibujos de algunos locos que lo han atisbado en sueños. Es tan alto como una gran montaña, y camina sobre pies con garras parecidas a las de un halcón, de tal modo que destroza hasta las piedras mismas de la tierra a cada paso. Le salen de la espalda unas grandes alas que, sin embargo, no tienen plumas, sino que están hechas de piel, como las alas de un murciélago, pero él sabe ocultar bien sus propósitos y nadie conoce sus intenciones para con sus parientes. Cuando todos huyeron del veneno de las estrellas, él se quedó en su casa de R'lyeh, soñando a solas con sus propósitos profundos. Solo el océano es capaz de contenerlo, pues las estrellas no le pueden encadenar la mente. Por ser Cthulhu el más grande de los guerreros, los magos que descienden de la estirpe real de Babilonia lo asocian con la esfera de Marte, dios de la guerra, y nadie está más versado en la ciencia de los cielos que los sacerdotes del Tigris. Así como Marte conquista a todos los que se oponen a su voluntad, lo mismo hace el dios soñador, así como el fuego, elemento querido de Marte, aborrece el agua, también aborrece Cthulhu el peso del océano que tiene sobre la cabeza y que le frustra sus propósitos. Lejos de los oídos de los hombres comunes, no es sin motivo. Azathoth está sentado en su trono de ébano, el centro hirviente y ardiente de todo, en sus salones de oscuridad que no ha visto ningún hombre que pudiera contarlo. Es ciego y no tiene juicio, pero toca sin cesar su flauta de cañas, y las notas resonantes que ascienden y descienden en pautas medidas son el fundamento de todos los mundos. Estas notas son algo más que música, son números. Azathoth calcula constantemente en sonido la estructura del espacio y del tiempo. Si su flauta enmudeciera de pronto, todas las esferas chocarían entre sí, y las miríadas de mundos quedarían deshechas, tal como estaban antes de la creación. Hay un misterio que pocos conocen, que su flauta está quebrada y no puede emitir sonidos puros. Los sabios explican que cuando tocó la primera gran nota que dio comienzo a la efusión de los mundos, la fuerza del sonido fue tan grande que ningún instrumento habría sido capaz de resistirla, ni siquiera la flauta que lo produjo, pero este razonamiento es infantil, y la verdad es otra, pues la fisura de la flauta es un modo de expresar la imperfección inherente en todas las cosas creadas. Todo lo que ha sido hecho es imperfecto, pues la perfección no puede tener forma ni textura en la mente, el propio Azathoth es imperfecto, ya que es ciego y farfulla mientras toca la flauta. Pero ¿cómo puede ser imperfecto el creador que no fue creado? Piensa en este acertijo y adquiere sabiduría. Solo es perfecto el aliento que porta el sonido constantemente cada vez más lejos, en círculos crecientes, pues el sonido no es más que una pauta que se imprime en el aliento, pero el aliento lo impregna todo, de lo contrario, ¿cómo podría transportarse el sonido hasta las regiones más remotas del espacio? No es aliento como el que conocemos, sino la esencia sutil del aliento, que no se ve ni se siente y que nunca se podrá conocer. La flauta de Azathoth hace y deshace el mundo en combinaciones incesantes que son como bailarines que giran sobre la alfombra tejida del tiempo. No puede haber creación sin destrucción, ni destrucción sin creación, deshacer una cosa es hacer otra, y cada vez que se hace una cosa, se destruye alguna otra. El dios idiota, en su trono negro, no elige lo que cobrará ser ni lo que debe perecer, sino que se limita a mantener un equilibrio y un orden constante en el número y en el timbre de sus notas. Esos sonidos de flauta son números, pues guardan entre sí razón y proporción, todas las cosas están hechas de números, la carne de los hombres se forma por la aritmética de Azathoth, que recoge sus cuentas y produce las formas. Ningún ser creado ha visto a Azathoth, a excepción de Nyarlathotep, al que llaman, el caos que se arrastra, los autores que ni siquiera osan escribir su nombre. En Azathoth hay orden, en Nyarlathotep, desorden, son medio hermanos y no se les puede separar nunca, pues aun cuando están muy distanciados en el espacio, Azathoth no deja de crear las pautas, y Nyarlathotep no deja de dispersarlas. Fue el dios ciego e idiota el que hizo surgir el universo con su flauta, pero se susurra que será el caos que se arrastra quien, el último día del tiempo, le arrebatará la flauta de los labios balbucientes y se la romperá, poniendo fin a todas las cosas para siempre jamás. Nyarlathotep mira a su medio hermano con desprecio, aunque sabe muy bien que él mismo depende del sonido de la flauta tanto como todas las demás cosas,
esto le produce rabia, por lo que espera con impaciencia ese último día. Nada se ha escrito acerca del rostro de Azatoth, salvo quizá alguna mentira, pues ninguna criatura viva puede mirarlo y soportar su calor terrible y su resplandor negro que es como los rayos invisibles que reverberan del hierro caliente, que atacan la piel y la hacen escocer, o la asan y la queman cuando está demasiado próxima. Solo Nyarlathotep, que no tiene cara propia, ha mirado el semblante del dios idiota, y hasta a él mismo lo deslumbran sus fuegos y debe apartar la vista al cabo de un instante, y tiene que ver con la caída del dragón al pozo sin fondo acerca de lo cual no se puede indicar nada más. Mucho tiempo después de que la raza no humana que lo adoraba en cavernas profundas se sumiera en una barbarie brutal, unos hombres que se aventuraron en las criptas de Zin descubrieron las estatuas negras de Tzathoggua abandonadas en sus templos, y las subieron hasta que llegaron a la superficie de la tierra, donde el culto del dios Apo se impuso con fuerza en las tierras negras. La sangre densa de los sacrificios, que se vierte ante la mirada maligna de su estatua, se utiliza para crear una especie de icor viviente, animado por el dios y sujeto a su voluntad. Es imprudente aventurarse a entrar en un templo de Tzathoggua, pues este centinela viscoso no duerme nunca. Los chamanes de la raza negra de Kemp, como llaman ellos al país en su propia lengua, tienen el poder de controlar los cuerpos de los muertos, pero no del mismo modo que los sacerdotes de Nyarlathotep en Tebas, pues los sacerdotes de la Esfinge resucitan a una vida natural las momias de los que llevan muertos mucho tiempo, de manera que sus almas regresan a su carne y son en todos los sentidos tal como eran antes de la muerte, pero los chamanes de más arriba de la segunda catarata solo son capaces de hacer levantar los cadáveres de los que acaban de morir, y de animar sus cuerpos de una manera antinatural, invocando espíritus demoníacos a los que el poder de Tzathoggua hace residir en esas casas de carne que se pudre. Los cuerpos siguen corrompiéndose después de que se les ha dado apariencia de vida, por lo que solo es posible servirse de ellos durante un plazo limitado, y acaban por caer hechos una masa podrida, aunque todavía se mueven y tienen consciencia, pues el espíritu que habita el cadáver no se marcha hasta que el cuerpo es incapaz de moverse. Los demonios a los que se invoca para que ocupen la carne muerta dan mucha fuerza a sus vehículos y obedecen a los chamanes que los convocan, pues solo los chamanes tienen los conocimientos que permiten destruir esos espíritus infernales, aunque otros magos también son capaces de convocarlos o de expulsarlos. Los chamanes se sirven de estos muertos andantes para cumplir sus fines entre su gente, y es seguro que el hombre que injuria a un chamán, o que se niega a pagar las ofrendas que se requieren, recibirá por la noche la visita de uno de estos envoltorios poseídos y será asesinado. Esta práctica común ha suscitado mucho odio contra los chamanes por parte del pueblo llano, pero el terror les impide hacer lo necesario para librar al país de estos ultrajes. Cada aldea de las que hay a lo largo del río tiene su propio jefe y su propio chamán con su aprendiz, pero el chamán manda sobre el jefe, que no puede hacer cumplir las leyes sin su auxilio. La cristiandad no tiene asiento en esta tierra, ni tampoco es conocida la fe del Islam entre esta raza salvaje. Hay algunos, pocos y dispersos, que siguen la ley de Moisés, pues la fe de los hebreos se ha difundido desde la tierra de Etiopía, que está hacia el este, donde ha persistido durante siglos. El modo en que llegó a establecerse la ley de Moisés tan al sur de Jerusalén es un misterio, pero muchos afirman que la reina de Saba, al volver de su visita a Salomón, se llevó consigo su fe e instituyó su práctica. Se ven amuletos hebreos colgados del cuello de la gente común, aunque los que los llevan no entienden lo que significan las letras. El más frecuente es el nombre de Dios escrito con 4 letras, el nombre que los griegos llaman tetragramatón, lo que significa simplemente, las 4 letras.